Los ávaros llevaban con ellos grandes hordas de eslavos que penetraron hasta el mismo Peloponeso, destruyendo o saqueando numerosas ciudades, poniendo sitio a Tesalónica. En 587, los ávaros y eslavos volvieron a cruzar el Danubio y a devastar Mesia, Escitia y Tracia, poniendo asedio de nuevo a Tesalónica. Pero esta vez su ataque fue frenado en seco por un ejército romano frente a Adrianópolis, 588. Tras firmar la paz con los persas y finalizar la guerra civil, Mauricio procedió en el invierno de 591-592 a reclutar fuerzas y en 592 reanudó la ofensiva contra los ávaros y los eslavos, recuperando Sirmium. En 593, atacó en sus bases a los eslavos que estaban preparando una incursión contra territorio romano. Los soldados de Prisco arrasaron con los enclaves eslavos, los hicieron huir a los pantanos, dieron muerte a millares de ellos y capturaron al rey Musocio, haciéndose además con un gran botín. Para 597, la situación seguía sin resolverse. Aunque las fuerzas bizantinas habían logrado restablecer el Danubio como frontera y rechazar los ataques más importantes, no podían impedir las constantes incursiones de saqueadores eslavos y ávaros que, en pequeños grupos, cruzaban de continuo el limes y penetraban hasta muy al interior de las provincias danubianas. En el 598 los ávaros realizan una gran incursión hasta Constantinopla, donde fueron rechazados. En el 599 recuperó Viminacium y atacó la antigua Dacia, más allá del río Tisa. Muerte de Mauricio. La campaña del año 602 fue aún más afortunada para Pedro y sus tropas. Conocedor Mauricio de que el Kagan planeaba otro intento contra los arrabales de Constantinopla, decidió adelantársele y ordenó a su hermano Pedro que cruzase el Danubio y atacara a los ávaros en su propio territorio. Pedro cumplió a la perfección la orden y, cruzando el río, derrotó en una gran batalla a los bárbaros. Pero al rebasar el río hacia territorio romano para poder así invernar, se topó con el orgullo de su imperial hermano. Este, crecido por los grandes triunfos logrados por sus ejércitos durante las recientes campañas de 599-602, no se le ocurrió mejor manera de recompensarlos que ordenándoles, una vez más, que cruzaran de nuevo el Danubio y se dispusieran a invernar sobre territorio enemigo. Como consecuencia, estalló pues la rebelión. Aunque Pedro desaconsejaba esta orden dada por su hermano, Mauricio se negó a rectificar. Los soldados debían de pasar el invierno del 602-603 al norte del Danubio, para seguir así castigando sin pausa alguna al enemigo. Los soldados volvieron a negarse a acatar las órdenes de su señor. Tras fracasar en su intento de convencer a Pedro que aceptara ser nombrado emperador en lugar de su hermano, proclamaron exarca o jefe del ejército a un centurión, a un veterano de origen tracio llamado Focas, el cual venía desempeñando tareas de representación de la tropa al menos desde el 598. Focas era únicamente un centurión o hecatontarca, casi analfabeto de 55 años de edad y a un paso del retiro, pero tenía lo que le faltaba a Mauricio en aquel momento: popularidad entre los soldados. Pedro, el hermano de Mauricio, decidió ponerse a salvo y advertir a su hermano. Acompañado por la mayor parte de los oficiales, marchó a toda prisa a Constantinopla y llevó con él la noticia de la sublevación. Con el campo libre, Focas logró hacerse con el control del ejército y se puso al mando de sus tropas, y, marchando a toda prisa hacia la capital, se dispuso a deponer a Mauricio. Mientras tanto, en Constantinopla la noticia de la sublevación no pudo ser guardada en secreto, tal y como deseaba Mauricio, y la agitación ciudadana fue en aumento. Mauricio decidió enviar una delegación a los soldados sublevados, pero estos se negaron a entablar negociaciones con él y exigieron que abandonara la púrpura y que ésta pasara, o bien a su hijo Teodosio, o bien al suegro de este, Germán. Mauricio estaba convencido de que la sublevación había sido un plan urdido por Germán para hacerse con el trono y mandó arrestarlo. Germán era un hombre extremadamente popular entre los ciudadanos de Constantinopla, corrió a refugiarse en Santa Sofía y, ante la noticia de que el emperador había ordenado a sus excubitores que violasen el lugar sagrado y apresasen a Germán, la furia popular estalló y los milicianos de los verdes y azules abandonaron la defensa de las murallas. El caos había estallado al fin en Constantinopla.
Heraclio no podía perder su tiempo en revanchas o luchas de partido. En Oriente, los ejércitos de Cosroes proseguían su imparable avance hacia Cesarea de Capadocia y los arrabales de Antioquía. Más cerca aún de la capital estaba el ejército de Comentiolo, fiel a Focas, que acampaba en Ancira y amenazaba con continuar la guerra civil. Al norte, en el Danubio, ávaros y eslavos, hasta entonces tranquilos, solamente esperaban la noticia de la muerte de Focas, para atravesar el río y desparramarse por los Balcanes. Y en Constantinopla, aunque Prisco hacía protestas de fidelidad, Heraclio sabía que, a la menor oportunidad que diera al viejo general, este se alzaría contra él e intentaría tomar la corona. Mauricio quedó paralizado en Constantinopla ante las noticias que le llegaban de la ciudad y de la marcha del ejército del Danubio. La parálisis se transformó en miedo cuando se supo que Focas, al fin, había sido aclamado emperador y alzado sobre los escudos. Para entonces, el 22 de noviembre de 602, unos 20 días después de haberse desencadenado la crisis, Mauricio no contaba con ningún apoyo. Su popularidad, tan grande en otro tiempo, había desaparecido. Solo, paralizado e incapaz de huir hacia Oriente, donde hubiese contado con el apoyo de los ejércitos de Oriente y Armenia, de buena parte de la población y del rey de reyes Cosroes II. Mauricio se limitó a perder el tiempo en una Constantinopla en la que ya había comenzado la revolución. La noche del 22 de noviembre del año 602, el emperador Mauricio decidió embarcarse para pasar a Asia y levantar allí, con el apoyo de Persia. Mauricio subió a un dromo junto con su esposa, su hijo mayor, Teodosio, y el resto de su familia. Llevaba consigo el tesoro y esperaba llegar en pocos días a Capadocia. Pero la fortuna le había vuelto la espalda, ya que una tempestad casi echó a pique su barco y, al alcanzar la costa, quedó postrado por un ataque de artritis que le costó la vida. Mauricio fue alcanzado en su refugio por Alejandro y los soldados de Focas. Conducido hasta las afueras de Calcedonia junto con su familia, Mauricio tuvo que ver cómo sus hijos varones eran degollados ante sus ojos, antes de acabar también con su vida. Su cabeza y la de sus hijos fueron llevadas a Constantinopla y expuestas allí a la curiosidad pública hasta que comenzaron a pudrirse. Mientras tanto, su esposa y sus hijas fueron confinadas en la casa de un lacayo de Focas. Así terminó, el 27 de noviembre del 602, el reinado de Focas. 602-610, el nuevo emperador, además de contar con el apoyo del mencionado ejército, se ganó las simpatías del pueblo y sobre todo de los ciudadanos de Constantinopla, que vieron en él un igual que podría acabar con la enorme corrupción del Senado y de los burócratas de la corte. Focas, tras su llegada al poder, ordenó el asesinato de la familia imperial al completo y de todas aquellas personas que se habían mostrado contrarias a su advenimiento al trono. Así, en los primeros años de su gobierno se inició una época de terror, que llevó al emperador a ordenar la depuración del ejército y de la burocracia, lo cual hizo a muchos huir de Bizancio y unirse a la causa de Cosroes II, que se había autoproclamado vengador del emperador Mauricio. Guerra con los sasánidas. Cosroes II entró en territorio bizantino en el 603 y asedió la ciudad de Dara, que cayó al año siguiente. Después se dirigió a Armenia, siendo derrotado en la batalla de Levar por fuerzas aliadas bizantinas, pero fueron derrotados definitivamente en la batalla de Karin en el 609, pasando a continuación a Siria conquistando varias ciudades. Finalmente se dirigió a Capadocia, desde donde llegó hasta Calcedonia. Guerra contra los ávaros. Los Balcanes, que habían sido pacificados bajo Mauricio, y los ávaros y los eslavos estaban siendo mantenidos a raya, después de años de incursiones bárbaras en territorio bizantino. Con el traslado del ejército del Danubio a Persia, en el 604 realizan un ataque por sorpresa contra Tesalónica. En el 605 llegaron hasta Atenas. El ejército bizantino contra los eslavos. Guerra civil. Mientras Focas, ante estas demoledoras victorias persas, estaba enredado en su política de represión generalizada, se olvidó de Persia y se concentró en aplastar las sublevaciones populares y judaicas en las ciudades de Siria, Palestina y Egipto, y en hacer frente al avance de otro rebelde a su autoridad. Heraclio el Viejo, exarca, gobernador de Cartago y antiguo compañero de armas de Filípico en las guerras persas de Justino II, Tiberio y Mauricio.
De este modo, en vez de destinar sus recursos a enfrentarse a Cosroes, envió a sus generales hacia las provincias orientales del imperio